A continuación resolveremos el siguiente ejercicio donde tendremos que calcular la superficie o el área del siguiente prisma pentagonal, pero tendremos que utilizar las razones trigonométricas para poder resolverlo. Por eso lo hemos hecho en un vídeo diferente. En el vídeo anterior de la lista de reproducción hay ejemplos más sencillos, pero aquí con los datos que nos dan es obligatorio sí o sí utilizar razones trigonométricas. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos, datos que nos dan la altura de este prisma, que son 10 centímetros, y nos dan una arista de la base que es de 8 centímetros. Como es un pentágono regular, todos los lados medirían 8 centímetros. Nos dicen que calculemos el área, por lo tanto el área es la superficie que forma este prisma pentagonal. Así pues, tendremos que calcular el área de las bases, que calcularemos el de una base y como la otra es igual ya lo tendremos, y el área de las caras laterales. Entonces, fijaros, para calcular el área de la base utilizaremos la fórmula de los polígonos regulares. Pondremos área de la base es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces, el perímetro, como el pentágono, sus lados miden 8 centímetros, pues el perímetro será la suma de sus lados o multiplicar 8 por 5, ya que tiene 5 lados. Por lo tanto, el perímetro será 40 centímetros. El apotema es la distancia que hay desde el centro del polígono hasta el punto medio de una cara de este polígono, ¿vale? Siempre perpendicular, ¿vale? Entonces tenemos que calcular este apotema. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues fijaros que yo de aquí puedo formar un triángulo que, como es un pentágono, este triángulo es un triángulo isósceles. Lo vamos a hacer debajo del dibujo para que lo podáis ver con claridad, ¿vale? Este triángulo de aquí sería algo parecido a esto que tenemos aquí. Os lo he hecho muy exagerado, isósceles, para que veáis claramente los cálculos, ¿vale? No es tan cerrado, es un poquito más abierto, pero a lo mejor alguno dudaría de si es equilátero o no. Siempre en un pentágono nos salen 5 triángulos isósceles. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces, fijaros, el lado de este pentágono mide 8, por lo tanto, este lado de aquí mide 8 centímetros. Luego, yo necesito calcular el apotema, que el apotema hemos dicho que es la línea que va desde el centro del polígono hasta la parte media del lado, ¿vale? Por lo tanto, es esta distancia de aquí, el apotema. Como no nos dan ningún otro dato, no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, como hemos hecho en otro ejercicio, sino que utilizaremos las razones trigonométricas. Y es que fijaros, yo de aquí puedo extraer un triángulo rectángulo con un ángulo recto, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Este de aquí con el ángulo de 90 grados, de manera que si esto medía 8, como el apotema lo divide por la mitad, este lado de aquí mide 4 centímetros. Y luego, para aplicar las razones trigonométricas, tengo que saber cuánto miden los ángulos. Entonces, tenemos que tener claro que, y vuelvo a esta figura de aquí, un giro completo son 360 grados. Así pues, como he dicho que se me forman 5 triángulos isósceles, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5... Esos 360 grados, si los divido entre 5, me da 72 grados. Por lo tanto, un ángulo de un triángulo isósceles, lo que vendría a ser esto, me diría 72 grados. Pero fijaros que como yo lo he dividido por el apotema entre 2, si vuelvo a dividir 72 grados entre 2, me da un ángulo de 36 grados, por lo tanto este ángulo de aquí será de 36 grados, ¿vale? Y ahora, sabiendo este ángulo y sabiendo un lado, ya podemos calcular este lado de aquí, lo que sería el apotema. Fijaros bien, como yo tengo este ángulo,
El de aquí delante será el cateto opuesto, ¿vale? Y yo quiero calcular el cateto contiguo, continuo o adyacente, según como le llaméis, ¿vale? La razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. De manera que si yo hago la tangente del ángulo de 36, tiene que ser igual al cateto opuesto, que es 4, dividido por el cateto adyacente continuo o contiguo, ¿vale? Que es el que no conozco. Le voy a poner X. Si yo hago esto en la calculadora, la tangente de 36 da 0,72654, ¿vale? Es igual a 4 partido X. Pues para aislar esta X, como está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando, y luego el 0,72654, como estará multiplicando con la X, pasará dividiendo. De manera que al final obtendré que X será igual a 4 dividido entre 0,72654, y esto me da que X es igual a 5,51. Como todo lo tenía en centímetros, esto sigue estando en centímetros. De manera que tenemos que esta distancia, el apotema, será de 5,51 centímetros. Así pues, si vuelvo a la fórmula del área de la base, tenía que el perímetro era 40, 8 de un lado por 5, 40, multiplicado por el apotema, que son los 5,51, dividido entre 2. Y esto me da un resultado de 110,2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este pentágono de aquí tiene una superficie de 110,2 y este de aquí arriba también. Y luego, el área lateral, fijaros como esta cara lateral es un rectángulo, utilizaremos la fórmula del rectángulo base por altura. La base es lo que mide el pentágono, 8, y la altura es la altura del prisma, 10, por lo tanto sería 8 por 10, 80 centímetros cuadrados. Y ahora, para calcular el área total de la figura, lo único que tengo que hacer es sumar el área de todas las caras que forman el prisma. El área de la base, 110,2, como tengo dos bases, lo multiplico por 2, más el área de una cara lateral, que son 80, multiplicado por 5 caras laterales. Y esto me da un área total de 620,4 centímetros cuadrados.